¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Endeudados Anónimos, donde compartimos historias verdaderas de personas que han estado endeudadas a niveles incontrolables. Mi gran amiga Elaine Miranda, experta en finanzas personales, Elaine de Plata con Plática, es la que ha recibido todas estas cartas y que las quiere compartir de forma anónima para que todos podamos aprender de ellas. Elaine, ¿cómo estás? Hola Ricardo, ¿bien y vos? Bastante bien, listo para compartir una historia, en este caso bastante desgarradora, de una pareja que perdió el trabajo el mismo día y la persona nos está dando detalles con números, con nombres de bancos y con todo sobre cómo estuvo su situación, y nosotros vamos a tratar de analizar para ver qué pudo haber hecho diferente y qué podemos aprender de esta historia. ¿Te parece que leamos la carta, Elaine? Lee la voz esta vez. Ok, dale, vamos a ver. Dice: buen día, Elaine, espero que te encontres súper bien. Desde hace muchos días quería escribirte para explicarte el gravísimo problema que tengo con mis finanzas. Hace aproximadamente 4 años realicé 2 préstamos en diferentes bancos. El motivo de ello era para ayudarle a mi esposo para que pagara unas deudas que tenía de tarjetas de crédito. Me dijo que sacara esos préstamos y que él los iba a pagar. Eran aproximadamente $5,000 entre los 2 préstamos. Al inicio, todo bien, se pagaban las cuotas. Pasado el tiempo, a él no le ajustaba el dinero y me correspondió asumir ese pago. A mí no me ajustaban las finanzas, ya que mi salario era de 7,500 córdobas más comisiones. Me enredé totalmente y nunca pude tener un orden. Tenía una cuenta de ahorro y al final dejé de depositarle. Empecé a usar tarjetas de crédito. Lo poco que ganaba era para pagar y tengo el problema de que todo lo que miro bonito, ya sea zapatos, cartera, maquillaje, lo compraba o lo sacaba al crédito. Para no cansarte el cuento, me presenté a los bancos para hacer un arreglo de pago en cuotas pequeñas. Lamentablemente, al final no lo cumplí. Luego quedé embarazada de gemelos, fueron muchos gastos y hace 3 años quedé sin empleo, con las deudas de los bancos, los cuales me llaman para cobrarme casi todos los días. El pago de uno de ellos me lo deducían de mi salario. Actualmente le debo $2,074.08 a Banpro y $3,408 al BDF. Muchas veces me estreso porque no tengo cómo pagar todo eso. No tengo ingresos de ningún tipo, no he podido encontrar trabajo. Hace unos días me llamaron del BDF indicándome que podía hacer pagos mínimos mientras se compone mi situación económica. Estaré pagando $10 mensual. Tanto mi esposo como yo estamos súper endeudados. Él está peor que yo y solo contamos con el salario de él. Otra cosa, estuve vendiendo ropa para tener un ingreso extra y con eso volvía a invertir, o si no lo depositaba en una cuenta de ahorro que tenemos. Pero actualmente no he invertido porque no tenemos dinero, pues nuestros hijos están en el colegio y el dinero lo usamos para la compra de sus útiles. Espero de tu ayuda en mi caso y pronto puedas salir de este hueco tan horrible. Soy tu seguidora en Instagram. Saludos y bendiciones. Creo que lo primero, tal vez, evidentemente creo que aquí tenemos un caso, y a muchos nos ha pasado, de que a veces somos compradores compulsivos, independientemente de si estamos endeudados. Queremos comprarnos algo y hacemos lo posible y hacemos el sacrificio y nos damos ese gusto, inclusive como para darnos ese gusto en medio de toda de todo este drama, pues, y todas estas dificultades y el estrés de las deudas. Elaine, ¿qué tan frecuente es esto de que una persona esté endeudada y aún así decida comprarse cosas? Es súper frecuente. O sea, a veces pensamos que esos son casos aparte, que son casos aislados, y realmente no es así. Y lo que sucede es que tenemos que recordar que al final las compras nos dan esa gratificación instantánea, que entre todo el caos que generan las deudas es como me doy este gustito. Lo que no nos damos cuenta es que estamos haciendo el hoyo más grande, lo estamos cavando más profundo, y esa gratificación que estás buscando, además de que se pasa inmediatamente, te deja después con una sensación de culpa, te sentís mal, o sea, te quedas en la sin remedio y obviamente pues tu deuda está empeorando. Ahora, vamos entonces al caso de ella como pareja. O sea, ella y su pareja perdieron el trabajo el mismo día. O sea, ellos están pasando por dificultades muy fuertes, tienen sus hijos. O sea, imagínate que estando endeudados, quedó embarazada y eran gemelos, pues, o sea, digamos, para remate. Ok, digamos, yo creo que esta es una pregunta demasiado general como para venir y decir que en cada caso va a funcionar la respuesta, pero creo que es muy
común decir, ¿qué pasa si una persona tiene estos gastos necesarios de tus hijos y a la vez no tenés de dónde sacarlos? O sea, no tenés. Ella inclusive te dice de que intentó tener un ingreso extra, pero no era lo suficiente. ¿Qué hace una persona en esa situación? Fíjate, Ricardo, yo quisiera ir un poquito más antes de eso, y es que yo veo varios problemas aquí, ¿verdad? Pareciera como que ella habla de las finanzas de los dos, pero en el fondo están llevando finanzas separadas, donde cuando ella dice, él está peor que yo, y entonces no están en el mismo barco, ¿verdad? O sea, él tiene deuda, vos tenés deuda, vos sacas una deuda para ayudarlo a él. Entonces, en el fondo, lo que ella está diciendo es que sus finanzas sí son separadas, y aunque uno diga, no, pero estamos hablando de la deuda, sí, pero no es lo mismo que ese barco lo esté llevando, o sea, en conjunto, entre los dos, a que cada uno diga, esta es tu parte y esta es la mía. Lo otro es que ella pone un negocio, pero si vos te fijas en lo que está diciendo, ¿verdad? Vino a comprar los útiles, no sé qué, entonces realmente cometió el error número uno que cometen los emprendedores de todo tipo, que es mezclar tu dinero con el dinero del negocio. Entonces, claro, había que comprar los útiles, y ella no fue como guardando un salario para que ese salario se pague en los útiles y luego el restante que fuera del negocio para continuar reinvirtiendo en él, sino que de las mismas ventas lo agarró, lo saqueó, compró los útiles y hasta ahí llegó. Entonces, claro, vos tenés que mandar a tus hijos al colegio, estamos de acuerdo, pero siempre tenemos que recordar que hay maneras de mandarlo al colegio y de pagar por las cosas. Yo he visto que en Nicaragua solemos muchísimo que nuevo año es como nuevo todo, incluso para Navidad, nuevo, ¿cómo se dice? Nueva mudada, para el inicio del colegio es todo el mundo tiene que andar con un uniforme nuevo, con zapatos nuevos, con mochila nueva. Es época de estrenar. Y aunque sea lindo, la verdad es que eso no te hace un mejor o peor estudiante, ni le da a tus hijos mayores o menores posibilidades, por ejemplo, de salir bien en clases o de triunfar. Entonces, cuando la situación económica es tan apremiante como la que están viviendo ellos, y no sabemos, ¿verdad? Tal vez y sí lo hicieron y aún así quedaron mal, pero tenemos que encontrar maneras de decir cómo hago para yo gastar menos. Y yo, por ejemplo, tenía una vez una clienta con una situación bien diferente, pero aunque no estaba endeudada, ella quería poder hacer más con su dinero, ¿verdad? Tenía un único hijo al que quería mandar a un colegio privado sumamente caro, y cuando llegaba la época del aguinaldo me decía, es que ahorita que va a pasar del kinder a primer grado, yo lo quiero meter a X colegio fulano, que me piden el bono, que me piden esto, que me piden lo otro, pero también quiero ver para mi retiro, pero también quiero esto. Y entonces al final llegó a la conclusión que no podía costear el colegio, no nada más por lo que significaba la entrada, sino porque mensualmente el costo era demasiado alto para el nivel de ingresos que ella tenía, e iba a tener que dejar de hacer otro montón de cosas. Y lo menciono porque una de las cosas que más nos tiene que quedar clara en este tema de las finanzas personales es que rara vez es un asunto de cuánto yo gano, es cómo estamos administrando el dinero, ¿verdad? Y si lo primero que queremos hacer es subir el gasto en lugar de subir al ahorro, o recurrir a la deuda en lugar de haber previsto antes tener un fondo de emergencia, por ejemplo. Creo que eso vale la pena recordarlo, y no solo en este programa. Ella habla de una deuda en un banco de un poco más de $2,000 y en el otro banco eran como de $3,500. Sí. Yo creo que esto para una persona que gane $3,000 al mes o $2,000 al mes va a decir, bueno, avión, pues yo lo pago en 1 o 2 meses, qué sé yo. Pero ese es el asunto. Nosotros conocemos personas que ganan $8,000 al mes y que están endeudadas con decenas de miles de dólares, inclusive creo que hay casos de más de $100,000 de deudas para estas personas, que es muchísimo más difícil de manejar que en este caso que estamos leyendo hoy. Y como decís, no depende de lo que ganes, sino depende, me imagino yo, en proporción de tus ingresos con respecto a la deuda que tenés. ¿Cuánto de mis ingresos tengo que pagar en proporción con respecto a esta deuda? Sí, y otra cosa que quisiera señalar, Ricardo, si vos sumás lo que ella debe actualmente, habla de 2,074 más 3,408, estás hablando casi de 4,000, pues $3,500, perdón, $5,500. ¿Te acordás que su deuda original era de 5,000? O sea, ella pidió 5,000. Hoy, a pesar de que el tiempo ha pasado y en teoría ella había venido pagando algo, debe más de la deuda con la que comenzó. Y claro, es lógico, ¿verdad? Hay intereses de por medio, pero cuando las personas pedimos una deuda, pedimos un préstamo, rara vez pensamos en cuál es el costo de ese préstamo, y el costo es el costo del valor del dinero en el tiempo, son los intereses que estamos pagando. Entonces, muchísimas veces me dicen, es que yo no entiendo porque es que yo pedí tanto y hoy debo más. Claro, porque es que hay intereses de por medio, y cuando te atrasas además están los intereses moratorios. A mí me preocupa un poquito ese tema que el BDF le ha aceptado pagos mensuales de $10,
porque su deuda es tan alta que eso es un porcentaje menos del 1%, o sea, la cuota que está pagando es menos del 1% de su deuda. Así que yo creería que esa cuota que ella está dando no está bajando su deuda, realmente está aumentando su deuda, y si su deuda de todas maneras va a aumentar, va a sonar raro lo que voy a decir, pero yo preferiría no pagar nada. Pero entonces te hago la pregunta, ¿no se supone que los arreglos de pago son arreglos en los que el banco, como al banco le interesa que le pagues? Obviamente el banco quiere ganar por los intereses, pero el banco al final, cuando ve que una persona no puede pagar, el banco lo que quiere es que le pagues. Entonces yo me imagino que el banco lo que hace es que te lo baja a niveles extremadamente bajos, valga la redundancia, para que lo puedas pagar, pero eso, yo lo que pensaba era que eso no te subía los intereses o que no te generaba intereses con el tiempo, que eso ya era un interés impuesto. A ver, te voy a dar un ejemplo ahorita con esto. Digamos de que yo le debo $1,000 al banco y con intereses eso se sumaba después a $1,500. Yo no lo puedo pagar, entonces el banco lo que hace es dividir esos $1,500 en pequeños pagos o, y aquí es la pregunta, o el banco lo que hace es que te divide los pagos y aún así te le sigue subiendo los intereses. Claro, porque es que la manera en que los intereses se calculan es diario. Entonces, lo que vos debes hoy no es lo mismo de lo que vos debes mañana. Cuando vos entras a tu estado de cuenta de cualquier banco, de BAC, de la FICE, de Banpro, el que sea, y vos ves, hoy Ricardo, en este préstamo personal debí, por ejemplo, haremos el monto que ya tiene, 2,074.08. Eso es lo que debes a la fecha, normalmente sin intereses. Pero si vos pagas mañana, o sea, si vos entras mañana, vas a deber un poquito más, y pasado mañana vas a deber un poquito más. Entonces, cuando vos originalmente pedís un préstamo y te dan tu tabla de amortización, ¿verdad?, de los pagos y todo, y te dice, vas a pagar mensualmente $200, te trae la división, ¿verdad? Tanto al principal, tanto de intereses, tanto de seguro de vida, y si vos te fijas, la tabla no es igual. Es decir, de esos $200 que vos pagas todos los meses, no siempre va la misma cantidad principal y la misma cantidad de intereses, sino que al comienzo del préstamo vos pagas más intereses, exactamente, porque lo que ellos están haciendo es asegurándose su pago, su ganancia. Ya después del último año vos básicamente te quedas pagando tu principal. Entonces, si vos un día cualquiera de pronto te cae un trabajazo, Ricardo, digo así, ya voy a ir a cancelar este préstamo para quitarme esta cuota de $100 de encima, vos entras a tu banca en línea, por ejemplo, y lo que vos vas a pagar es lo que debes a esa fecha, sin intereses incluidos. Entonces mucha gente, por ejemplo, cree que cuando va al banco y va a decir, aquí vengo a pagar, quítame los intereses, no, hermanita, es que los intereses no están ahí, o sea, eso se te va a ir sumando cada día. Entonces lo que te quiero decir es que con ese nivel de deudas tan alto que ella tiene, yo creo que, o sea, que los $10 que está pagando mensualmente son menores a la cantidad de intereses que se le están generando mensualmente. ¿Me explico? Sí, lo que me enreda un poquito es que yo tenía entendido que cuando uno paga, por ejemplo, el mínimo, que yo sé que hubo una época en la que las tarjetas de crédito, si uno pagaba el mínimo, uno lo que hacía era endeudarse más y uno entraba en una carrera infinitamente, pero yo pensaba que eso ya había desaparecido. Yo pensaba que había una forma de regular el mínimo como para que siempre el mínimo significara de que al pagar solo el mínimo, vos tarde o temprano saldrías de la deuda, no de que la deuda crecería. Claro, no, definitivamente, o sea, si vos vas pagando de mínimo en mínimo y ahora los bancos están obligados a que en su estado de cuenta te ponen, si usted paga en mínimo va a salir en 48 meses, en tantos meses. Pero ¿sabes qué sucede con el pago mínimo? Que las personas rara vez dejan de utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, al final gastan más, o sea, suben la deuda más de lo que la están bajando. Es que ese es el asunto, porque lo que ella te dice es de que sí, pues yo había hecho el préstamo de $5,000, de tal cosa, todo iba bien, pero yo veía zapatos y me lo compraba, yo veía maquillaje y me lo compraba, yo veía el vestido y me lo compraba. Entonces, creo que por encima de todo esto, que también hay una gran estrategia que hay que hacer cuando uno está en ciertas deudas como para poder pagarlas, consolidarlas. Creo que está el asunto de aprender a dejar de gastar y a dejar de que la deuda crezca. Nosotros, y tal vez ahorita es la base, no nos da tiempo ahorita de hablarlo más, pero Laine y yo hemos hablado muchísimo sobre cómo la psicología influye mucho en esto, pues en comparación, por ejemplo, con los que son adictos a alguna sustancia, que saben de que están tocando fondo y aún así se siguen enterrando más hacia abajo, sabiendo lo que están haciendo. Y creo que es un comportamiento muy similar al que tenemos nosotros cuando estamos en deuda, que sabemos que estamos mal, pero por alguna razón seguimos enterrándonos más y más y endeudándonos más y más. Creo que este caso queda como un muy buen ejemplo. No nos va a dar mucho tiempo de seguirlo discutiendo, pero también el tema acerca de los hijos, de cómo uno podría organizar sus finanzas o cambiar sus finanzas a la hora que vienen los hijos, es algo que creo que vamos a poder platicarlo también en otro de los programas, porque créanme, ejemplos sobran.
Elaine, quería preguntarte dónde pueden las personas ubicar tu página web, tus artículos, todas las herramientas además que vos has sacado al mercado para que las personas puedan mejorar sus finanzas. Todo lo pueden encontrar en la web, que es plataconplatica.com. Si quieren realmente aprender a mejorar su control de las finanzas, su control del dinero, nos pueden también seguir en las redes sociales, en Instagram y en Facebook como Plata con Plática siempre. Y si quieren también dejar sus historias para que más personas continuemos aprendiendo de cómo estamos manejando el dinero y quitarle el tabú al tema de las finanzas, me lo pueden escribir en privado. Mi correo es elaine@plataconplatica.com, o igual en cualquiera de las redes pueden dejar su testimonio y dicen: aquí mando mi historia para Endeudados Anónimos y lo quiero anónimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Elaine. Nos vemos en la próxima edición de Endeudados Anónimos. Conocer las experiencias de otros nos puede dar una mejor perspectiva de nuestras propias finanzas y siempre habrá alguna lección que aprender. Suscríbanse.